Ahorita Ya. sí le comparto. Buenas noches. Primero vamos a revisar lo que está con inconvenientes de la actividad. Y después continuamos con el tema de la clase. Hoy veremos lo que es ya la parte de cálculo de velocidades. ¿Sí se ve, Inge? Sí se ve, está en internet. A ver. Esto me sale con 8 pasadas, Inge. Espera, le voy a indicar la figura. Esta es la figura, la original. ¿Cuál? Feliz Navidad. Eso tan facilito. Ah, ya les dije. Pero es que, no, y esta me descargué de aquí mismo, Inge, mire. Pero No, pues aquí, como le digo, aquí era la clase, era para, ¿cómo era? Para, o sea que pintemos toditas las, no me dejan. que tenga de los dos tipos. Claro, porque la una sí estaba, la otra sí estaba fácil. Pero esta, por ejemplo, no ves si tiene pintado aquí todo de rojo, todo eso. Esto, por ejemplo. Porque la del Audi también era lo mismo, pero esa estaba más difícil. Bueno, esta lo que tendría que hacer es letra por letra para que se le haga más fácil. Bueno, vamos a ver, veamos. Entonces ya le voy a detener la simulación, entonces. Póngale parar. Ahí póngale adelantar. Con este. Sí. Ya está avanzando, ya está a 59. ¿Qué pasó? A ver, espere. Deténgale otra vez, espérele nomás. Ya. Ya, acá abajo, aumentele a 10, ponga. 10. Ah, ¿Y qué le hago? es adelante. Esta. Sí. Porque esta es con 8 pasadas, dije, pero igual me queda, esta ya me queda sobremontada esta parte. Claro, no está haciendo por dentro. El Está marcado para es... afuera. Claro, párele nomás. Déjame ver qué está. Párele. Porque en el video que vi que estaba como de 2 horas, ahí usted le puso para adentro y sí se le fue para adentro. Con el Es drive. que depende bastante cómo usted escoja. Ciérrele, vamos a revisar las geometrías. Ya, y ahorita sí lo entendí. Ya, entre primero a los parámetros. Parámetros. Ya, ahí primero le vamos a mandar como que sea una sola la profundidad hasta asegurarnos que está bien. Y después vamos a poner el depth cuts. Entonces aquí en cut parameters, ajá, ahí. Perdón, en depth cuts. Le vamos a desactivar un rato. Desactívele nomás. Desactivar, ya. Linking parameters, ¿cuánto le puso? De profundidad. -2, ya bueno. Vamos, ahí sí. Ok, salga nomás. Ya, entonces ahí vamos a revisar primero cómo está maquinando. Actualice y simulamos. Y ahí debe estar más rápido porque esto es una sola pasada. Póngale. Ahí está avanzando 22. Ah, no importa que no se vea aquí la imagen. Usted puede, si usted hace alguna opción con el mouse como scroll, le acerca o le aleja la figura en verde, ahí se actualiza. Ahí está. Ya. Señor Lascano, buenas noches. ¿Ya tiene instalado usted Mastercam?
Creepy. Ok. Dígame, buenas noches. ¿Ya tiene instalado usted Mastercam? Ahorita no le puedo confesar porque no estoy en casa ahí. Pero no lo tengo instalado porque ahorita yo estoy ya yendo a comprarme la computadora, ingeniero. Bueno. Ya. Ya acabó. Señor Pinas, ya acabó. ¿Y ahí qué le hago? Ya. Así se vería al final el mecanizado. Hacer que le revisamos, que esté bien. Parece que está... Por ejemplo, la última de Navidad está fatal. El árbol, no sé si es que es del árbol y encima repasado también. Siento hasta... Ciérrele nomás. Le quiero... Cierra solo la simulación, ¿no? Que verá, Inge, si ve la diferencia. Claro, claro. Tiene que ir todo por dentro. Ya. Entonces vamos a hacer el ejemplo con la F. Solo la F. Ya, empezamos revisando la F. Éntrese a Geometry. Eso ahí. Vamos a empezar a coger las cadenas de una en una. Entonces, de clic derecho por aquí. Clic derecho en un espacio en blanco. Reencadenar todo. Rechain all. Esto, Sí, se va a borrar todo. Y vamos a ir escogiendo de uno en uno. Nos vamos a la primera cadena. Solo escoja la F. Vamos a asegurarnos con la F que esté bien. Seleccione la F. Dale un clic. Ya, ok. 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 Ujú. Ok, otra vez. Actualice y simulamos. Ya está por afuera. Antes de simular ya corrija. Si vio que estaban las trayectorias por fuera. Ya, entonces corregimos. Entre a parámetros. En la compensación le cambiamos de dirección. Ya, en Cut Parameters cambiamos de dirección. Ya, aquí, espere. Ah, bueno, sí, Computer. En computer. Sí. Y aquí Vamos. Así estaba, ¿no es cierto? sí está. Ya, cámbiale. Y ok. Y actualizamos. Está por fuera. Edite de nuevo los parámetros. Porque Ray, de lo que vi el video era por dentro. Ah, no, es que depende, si vio lo que seleccionamos la cadena, depende la dirección del maquinado. Le voy a rayar la pantalla. Entonces, bueno, cámbiale a Ray. Ok. Ok. Actualice. Ahí sí debe estar hacia adentro. Ya, falta, ¿no es cierto? Falta trayectorias. Ahí, por ejemplo, me voy a... Simúlele que vea cómo está. Simúlele nomás. Ya, si estamos con tiempo, utilizamos el play. Si no, adelantamos. Ya, no está bien. Falta detalles. Ciérrele nomás la simulación. Ya vimos cómo queda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos falta pasadas. Ingrese y actualice. Entonces, en multipases, aquí parece que faltar. Si es que ya no vale con el Contour 2D, ahí sí vamos a utilizar la opción de Pocket. Ya le explico. Auméntale. ¿Cuánto le pongo? Unas 10. Ya, ¿de cuánto está su herramienta? Póngale 10 y vamos a revisar la herramienta. Esta de la que trabajamos de 6 milímetros de 1.5 en clase. Una punta. Ya. Y Ya. por ejemplo, aquí en el video nos está explicando si es de 1.5, el espaciado tendría que ser la mitad de 0.75. Mitad. Ah, sí, ya. Al menos. Ok. Sí, ok.
Falta todavía. Faltaba todavía. A ver. Falta, mire, falta todavía. Ya, y si no vale con esta operación, nos vamos a ocupar otra operación. O sea, en este caso tengo que ir haciendo letra por letra algo. No, esta para explicar. Y ahí después ya vamos a seleccionar todo el texto que está de corrido. ¿Cuánto le pongo? Dije, 10 está, 13 le pongo. Aumenten nomás 15 y de ahí depende de cuántos errores nos da, restamos. Ok. Está en 15, ¿no es cierto? Ok. Actualice. 1 sería 14, 13. Pero no, vamos a ver. No se pinta. Claro. Páseme el archivo, ¿ya? Páseme este archivo Mastercam. O el DXF, compártame al grupo de WhatsApp para trabajar con ese y explicarles. Ya hice ahorita. Ya. Ya voy a descargar. Ahorita sonó que llega. ¿Qué se olvidarían sus compañeros que hay clase? Es que no tuvimos las primeras. ¿Cómo así? No sé. ¿Con quién les tocaba? De 5-8 era con mi ingeniera Angélica Hidalgo. ¿Qué pasaría? Ya dejo de compartir. Sí, ya les voy a abrir. A ver, ya me descargué. Déjenme revisar. Sí, aquí está. Ya, entonces les voy a compartir. Déjenme revisar una cosita nomás de 4 a 8, ya, listo. A ver, les voy a compartir que se abra mi Mastercam. Entonces, vamos a trabajar sobre este ejemplo generando con la operación Pocket. Entonces, si no nos funciona la operación de multipases, que es una de las esenciales o básicas en el programa, vamos a trabajar con la operación de Pocket. Ya. Bueno, hasta que se abra. Después de eso, vamos a revisar nosotros el cálculo de velocidades. Entonces, para poner las revoluciones y el avance, se calcula. Y eso vamos a ver despuesito. A ver, aquí está. Abrir. ¿Dónde está? Abrir. En descargas. Aquí tengo su archivo, debe asomar. Ya, pinos. Ya, ¿de qué tamaño está la figura, señor Pinos? El cuadro. Ajá. El cuadro está de. En total. Déjame ver. El primer cuadrante está de 409.997. Sí, ya le vi. Por 329, espesor 12. Ya, muy bien. Sí, ya, definido.
Pues acá ya nos dio un error de la compensación, porque más líneas no puede hacer. No es cierto, no puede repetir más trayectorias de aquí, pues ya nos salió un error. ¿No es cierto? Mira. Entonces ahí vamos a tener que trabajar con otro proceso, otra operación, ya no solo nos servirá contour. Entonces voy a aplicar eso en la... A ver, voy a cambiar esto de aquí. Voy a usar este que hemos hecho en multipases, en la N. Y en la F voy, como ya vimos que con multipases no resulta, voy a trabajar con la otra operación que les explico. Entonces en geometría, fíjese aquí, señor Pins, compañeros, todos, ¿ya? En la parte de aquí nosotros vemos la dirección del trabajo, va a ir hacia arriba la herramienta. Entonces según eso, es que la herramienta estará a la izquierda o estará a la derecha. Sí, entonces depende de eso, va a ir trabajando a la izquierda o va a ir trabajando a la derecha del contorno. Ahí no, para nosotros va a significar estoy por afuera o estoy por adentro. Dependiendo de esta línea, que les tracé en verde. Esa se genera cuando ustedes escogen el contorno. Entonces, cuando ustedes escogen y señalan todo a la vez, no saben ni cuál se seleccionó por afuera, cuál por dentro, y es un relajo. Entonces, recomendación, ir poco a poco. Ya, dígame. Disculpe, entonces, por ejemplo, ahorita está afuera, estaría con LED. Tendría que cambiarle a RAI para que la herramienta esté adentro. De la trayectoria seleccionada a la derecha. Sí. Vamos a cogerle a la letra N. Sí, voy a reencadenar. Reencadenar. Selecciono la letra N. Sí, fíjense la línea de dirección. Está hacia abajo. Entonces, de eso depende ahora hacia abajo. Si yo soy la herramienta y estoy yendo hacia abajo, para mí, ¿cuál es derecha, cuál es izquierda? Entonces, ahí nos afecta estas direcciones de la cadena. Voy a actualizar esto solo con la letra N. Por fuera, ¿no es cierto? Voy a cambiar de dirección en parámetros. Ya entendí, ya le cacho ahí. La compensación depende de cómo se seleccionaron las cadenas, de la flechita que se generó en la cadena. Entonces aquí me voy a cambiar en la configuración. Estaba, fíjense, de la flecha que estaba hacia la derecha. La flecha estaba hacia abajo, pero es hacia la derecha de esa flecha. Entonces queda fuera. Left. Sí, entonces depende de cómo escogemos nosotros la cadena. 1, 2, 3, 4. Y nos falta. Sí, voy a la F. Ya vimos que la F no nos resultaba con la operación. Otra operación que ustedes pueden hacer para cuando es un maquinado interno completo, en Toolpath utilizamos Pocket. Acuérdense, Toolpath, Pocket. Pocket. Voy a seleccionar la cadena, la F. Fijarán hacia dónde está la flecha, ¿no? Entonces, para que quede adentro, bueno, en Pocket no hay mucho lío porque Pocket reconoce el contorno hacia adentro. Ok. La herramienta voy a trabajar con la misma porque la misma herramienta, por lo que les dije, no tiene un cambiador. Ya, esta no era la herramienta que yo les expliqué. Déjenme ver. Ah, sí, 1.5 de en la punta. Sí, muy bien. Lo que vamos a ver hoy es cómo colocar aquí las velocidades. ¿Por qué no se le simula rápido la? Porque aquí está 0. Entonces, 1200, 200, 4200 y dejamos ahí. Ok. Holder, seleccionamos. No va a ser una gran diferencia, sino más bien nos va a permitir visualizar en la simulación.
Sí, hasta ahí no hemos hecho nada del otro mundo. Solo igualito hasta aquí, ¿no es cierto? En parámetros de corte, ahora ya tenemos varias opciones. Climp significa que a la dirección que gira va a ir avanzando. Convencional va a ir a la dirección contraria del giro. Sí, entonces dejamos convencional. Vamos a los parámetros de desbaste. Esto sí, aquí es un poco diferente. Aquí nosotros tenemos las diferentes combinaciones de vaciado. A veces nos será bueno utilizar zigzag, otras veces cualquiera de las que están acá. Por ejemplo, en la letra que estamos haciendo, indiferente a cuál sea, no nos va a maquinar de forma perfecta la primera. ¿Sí? Entonces, escogemos zigzag primero para probar. Porcentaje de step over. El step over es de donde maquinó, cuánto recorre para maquinar nuevamente, como está aquí en el ejemplo. A ver, les rayo. Aquí está, la herramienta estuvo aquí y maquina todo. Recorre y ahora la herramienta viene por acá. Esa distancia que recorren, decimos aquí, es del 75% de la herramienta. ¿Sí? O sea, si la herramienta mide 1, va a recorrer, esta herramienta mide 1, recorre 0.75 para acá y regresa con el maquinado. Recorre nuevamente 0.75 y regresa maquinando. Es serie. Minimice tulburial es cuando tiene movimientos innecesarios, a veces se levanta y va a otro lugar para continuar. Entonces, minimizar el movimiento de la herramienta. Este 75 vamos a probar primero, después corregiremos. ¿Sí? Según eso, aquí nos dice que el 75% de esta herramienta de 6 sería 4.5, pero no, nosotros queremos que el step over sea menor de 1.5, que es la punta de la herramienta, ¿no es cierto? O sea, menos de 1.5. Siendo exactos, me voy a la calculadora. 75% de 1.5 que mide mi herramienta sería 1.125. Aquí el programa reconoce el diámetro del vástago de la herramienta. Entonces aquí hay que tener cuidado. Vamos. Movimiento de entrada está apagado. Proceso de acabado. Podemos aplicarle un acabado de 0.15 a la última pasada. Al contorno nos dice aquí. Nos vamos a letting layouts. Sabemos que nos daña, desactivado. DevCuts activaremos luego. Aquí estaba 0.15. Una pasadita de 0.05. Pero activamos luego. Linking parameters. Todos en absoluto y su compañero ha colocado acá abajo -2. Sí, entonces las operaciones, una vez aprendida la primera, que es contorno, las demás operaciones traen casi los mismos datos. Casi los mismos datos. Solo habrá una pequeña diferencia, en este caso el road, el tipo de desbaste que va a ser. Nada más. Sí, está fácil esta operación de pocket, vaciado, cajera. O pocket. Dígame. Por ejemplo, aquí en este Power Distance le cambié de 1 punto y automáticamente, si se le cambia arriba no pasa nada. Acá cambió el porcentaje. Entonces, estos valores van de la mano. Ay. Ya, ok. Veamos qué pasó, mire.
Vamos a play. Ahí está trabajando. Y el acabado. Repito. Entonces, en este caso, está haciendo un vaciado, fíjense. Como yo escogí en zigzag, el vaciado está haciendo derecha, 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 izquierda, ¿sí? Y después hace un contorno para el acabado. Fijémonos al final. Ya va de lado a lado. Y ahí empieza a hacer un contorneado. Esa es la pasada de acabado. Que dijimos que era de 0,15 en los datos. Entonces habrá casos en que la forma en la que fue desbastando sea la adecuada. Vamos a ver otra. Dije, Dígame. para hacerle todo una sola, ¿no vale hacer o vale hacer con Pocket Milk? ¿Cómo todo una sola? Ay, ya, todas las letras. Sí, porque Depende que no se crucen, ya les explico. Vamos, sigamos, acabemos esta feliz Navidad. Ya, entonces en este caso está con trayectorias horizontales. Estos parámetros podemos modificar. Digamos que modificando algún parámetro mejoramos puede ser el tiempo de maquinado, mejoramos, voy a ver otra opción. Por ejemplo, voy a ver este que dice paralelo espiral, tal vez sirva. Ok. Actualizo. Simulo. Sí, entonces este se parece más al multipases que estábamos viendo. Hay unas rebabas chiquititas de por ahí. Ya, ahí sí, ya cuando estamos seguros de que está haciendo bien, completamente bien la figura, dejamos en el parámetro que mejor nos conviene. Ya, veamos en high speed, a ver qué sucede. High speed, ok. Ah, está muy pequeño el espacio para hacer las vueltas de high speed, déjame ver. Sí, ya. ¿Qué pasaría si nosotros escogemos todo con Pocket? Veamos, estas curvas nos dice que ¿qué sería? Actualizo. Fíjense en high speed. Para mí que no va a ser completo. Revisemos. Si entonces en high speed optimiza el corte y desbasta pronto. Veamos si es que hace bien. Nos falló. Sí, entonces aquí vamos a ir viendo. Habrá procesos, déjenme ver, que nos resulte conveniente y nos sirva para optimizar tiempo y mejorar los detalles. Sí, eso fue en high speed. Estaba aquí radios de 2. Voy a ver otro. Espiral verdadero, dice. Ok. Actualizo. Más o menos, veamos cómo maquino. Entonces, lo único que se diferencia es el orden, la forma, las curvas que traza cuando maquina. Entonces, en este caso está haciendo el maquinado en forma circular. Esto en la máquina implica que para cada movimiento la máquina se va a mover en los dos ejes y a veces eso hace que sea un poco más ruidosa o más lenta también. Da la sensación, al menos da la sensación de que va más lenta.
Se traslada mucho, si ven. O sea, el orden es un poco más demorado. Entonces, así vamos a ir escogiendo cuál maquinado nos conviene. En la parte de cada uno también tenemos otros datos. Voy a entrar a los parámetros. El primero que probamos era paralelo, ¿no es cierto? Entonces, ese paralelo, yo puedo decirle que sea paralelo, zigzag, perdón, zigzag horizontal, o zigzag vertical, o zigzag en un ángulo. Aquí está el ángulo. Por ejemplo, yo asumo que eso me va a dar mejor si es que le hago en 90 grados. O sea, vertical. Con zigzag en vertical. Lo actualizo. Zigzag en vertical. En esta parte me va a ahorrar tiempo, por lo que no hace muchos movimientos cortos. Ya, no sé cuántas maneras de llegar a la misma letra. Vamos ahora, dice, ¿qué tal si con esa misma operación nos resulta la palabra feliz? Para no dañar mi letra F, yo copio esta. Copy. Acá, paste. Copiar y pegar, como los deberes. Copiar y pegar. Ya, seleccionamos la geometría, señor. Pin nos dice, ¿y qué tal si de una ya le saco todo, no? Me voy acá. Escogí clic derecho, reencadenar todo. Y voy a escoger toda la palabra, todo lo que nos sobra, el is. Agregar cadena. Ay, perdón, reencadenar todo, ¿no es cierto? Clic derecho, reencadenar todo. Seleccionamos. Ok. Ok. Actualizo. Ya, fijémonos aquí, hay partes en que no va a maquinar, como esta de aquí. Veamos cómo está hasta ahí. La F, la feliz, feliz. Ahí sí, como ya va a tomar más tiempo, adelanto. Ya, eso no es lo que pedimos, ¿no es cierto? Nos falta todavía mejorar. Nos falta completar estas secciones que son tan delgadas que dice la herramienta por ahí no puedo pasar. Veamos con contorno qué nos dice. Intento con esta parte con contorno. Sí, con contorno sí pasa. Vamos a Toolpath, contorno. ¿Sí? O podría yo tomar de nuevo esta de aquí. Estamos practicando copiar y pegar. Solo le marco con un visto este en verde. Solo esta está con un visto. Y le selecciono copiar. Dame un segundito. ¿Aló? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, Maribel.
Inge, Un ratito. Ya, disculpen la interrupción. Ya, a ver, entonces me copié la operación y quiero colocarla acá. O repetimos la operación, vamos a Toolpath y Contour, ¿ya? Entonces, tenemos que comprobar que nuestra herramienta maquina aquí adentro. ¿Qué tal si esto es muy delgado? Vamos a una cosa que yo les dije al inicio de todo esto de las herramientas que yo tengo. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a llevar a la práctica. Si llegamos al laboratorio, esto va a ser la práctica. Sí, entonces, nosotros tenemos ahí una herramienta en punta, que aquí les había dicho, ahí está 1.5. Este es un vástago de 6 milímetros. Herramienta que afilando nosotros, comprando una varilla de herramienta y afilando, no podemos porque nos falta un adaptador en el afilador para 6 milímetros. Sí, primero. Dígame, señor Pinto. Inge dice a los compañeros si les puede ingresar, si les puede permitir ingresar a clase. Pero no hay nadie en espera. El compañero Mayorga dice que está en espera y que no vale. Ah, de estar equivocado de reunión. No está en espera. Aquí no está. Les mando la evidencia, verán. No, aquí no está. A ver, ya les envío. Ahí sabe asomar, arribita sabe asomar en espera, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no asoma. No está, están solo ustedes, no hay nadie en cola. Ya. No sé qué estará. Se ha equivocado de reunión, creo. Vamos acá. En este caso, les decía, ay, estos perros. Ya, en este caso, les decía que esta herramienta no podríamos nosotros afilar por cuanto no tenemos un adaptador de 6 milímetros para el afilador. Entonces necesitamos una más delgada tal vez. O tal vez una en punta. Aquí de 0.25, 0.15. Con un filo de corte ahí. Sí, estas son de 3 milímetros. El ángulo sí podemos manejarlo de 60 grados o lo que necesitemos. Sí, entonces las herramientas que podemos afilar son más delgadas. Si tenemos la oportunidad de ocupar la máquina afiladora, también haremos esta parte. ¿Qué pasó? Está ingresando de nuevo, señor Pinos. A ver. Estoy por el celular y... Ya, no hay problema con el link. Ya. Ya, vamos a cambiar entonces la herramienta una que puedo obtener. Entonces, tal vez por eso aquí la distancia sea muy corta para que me pase una herramienta de 1.5. La distancia muy pequeña, no sé cuánto mide, voy a tratar de tomar la distancia. Analizar distancia. Veamos.
No salió perfectamente. 4, entonces la compensación. Vamos a revisar. Voy a revisar solo esta operación, ¿sí? Solo voy a revisar esta operación que procuro que me haga la letra de esa palabra. L. Nada más. 100%. Ya veamos, revisemos la geometría. En la geometría está seleccionado todo. Fíjense, está por acá atrás. Voy a parámetros. Parámetros de corte, parámetros de enlace. Déjame reviso si hay algún otro dato que podemos cambiar. Sí, no hay otro parámetro que nosotros podamos cambiar. Entonces vamos a procurar buscar la operación adecuada para esa operación. Para esas letras. Sí, voy a buscar. Vamos a ver en Toolpaths, ¿qué más tengo? Ya utilicé Contour y hemos utilizado Pocket. El uno es contorneado por alrededor o por adentro. Pocket es vaciado, cavidad, cajera, cualquiera de esos sinónimos. Este es grabado. No estoy seguro que funcione en dos dimensiones. Vamos a ver, este es grabado. Route es desbaste paralelo, radial, proyectado, de flujo, de contorno. A ver si con esta me resulta. Un de contorno, buenas noches. Desbaste de contorno nos pide superficies. No. Me interrumpen. Ya, tengo varias opciones, ¿no? La primera, corregir la herramienta. Como es la misma herramienta en todas, puedo corregir en cualquiera de las operaciones. Doble clic para cambiar las dimensiones de la herramienta. Como les dije, herramientas no podemos tener tan elevado el diámetro. 3 de diámetro la varilla que vamos a afilar. Nos dice acá diámetro de donde se sujeta. 3 misma es una varilla recta, no tiene nada. 3. Vamos a comprobar si en algo actualizar la herramienta en todas las operaciones, sí. Actualizamos. 2. ¿Ya? Si ven, con una herramienta de diámetro 3 y más delgada, ya tenemos que puede atravesar todas esas regiones. Pero démonos cuenta, ¿qué pasó con la E? Señor Pinos, ¿qué pasó aquí con la E? En la E tiene un círculo adentro que tiene que quedar libre. En la E. Sí, tiene la letrita. La E tiene una parte que no va maquinada por dentro. Vamos a aprender, ese es un pequeño truco, ¿no? Entonces, esa operación está en Pocket.
Para yo solo ver esta operación, voy a ir ocultando las trayectorias. Para ocultar las trayectorias de las otras operaciones, marco. Y aquí tengo un fantasmita y al lado unas olas de este. Oculta. Marco y les oculto. ¿Sí? Solo quiero ver las que estoy usando en Pocket. Solo estas se están mostrando. Solo las que estoy haciendo el Pocket aquí. Tengo que eliminar que no maquine este espacio. Acá. Entonces ahí vamos a hacer un truco, les dije, ¿no es cierto? En Pocket vamos a Toolpaths, Trim, recortar. Toolpaths, Trim. ¿Por dónde quiero que recorte? Este lo que hace recortar las trayectorias, que no pase por un lugar donde no quiero que pase. Por ejemplo, aquí en la E, no quiero que me haga este vaciado aquí. No quiero. Selecciono la cadena. Ok. Nos dice, entre el punto del lado que quiere mantener. Yo quiero que se mantenga todo lo que está fuera de esa cadena. Y nos pregunta de qué trayectoria, de qué operación quiere usted hacer ese recorte. Yo quiero esa del Pocket, del que se llama 3 Pocket, ¿no es cierto? 3. De esta. Ok. Y estoy pensando. Me voy a eliminar esta partecita y está, ¿no es cierto? Voy a revisar. Ah, ya puse a simular todito. Ya nada ya. Ya, corregida la E. Repito el procedimiento con la L. Si está entendido cómo hicimos, vamos a repetir. Toolpath, Trim. Selecciono la cadena, esta de aquí. Ok. Ingresa el punto del lado que quiere mantener. Quiero que se mantenga lo que está afuera. Esto de acá. ¿De qué operación? Ya, entonces solo podemos De aplicar Pocket. esto una sola vez. Fíjense. El Pocket 3 Pocket ya no me asomó, ya está recortado. Voy aquí a geometría, voy a ver si es que puedo agregar la cadena, esta de aquí. Ay, no. Ya a ver, ay. En Pocket, a ver, estábamos seleccionado todo, ¿no es cierto? En Trim tengo que escoger la otra geometría. Agregar cadena, esta de aquí. Me fijo que tenga la misma dirección. Ok, voy a actualizar. A ver si se corrigió. Todo lo que esté mal, que se actualice. Yep. Entonces, en la operación de recorte, debí escoger las dos operaciones, la E y la L. ¿Hay alguna otra? Aquí. Les repito la operación de trim. Voy a borrarla. Hay algunas, dije. En esta letra en feliz, ahí está de la E, la L y este rasgo de la Z. Esas tres serían. Voy a repetir. Toolpath, trim. Selecciono las cadenas. Esta. Fijándonos que las flechas nos queden hacia el mismo lado. Cada que selecciono. Ok. ¿Cómo le cambié, Inge? Disculpe. La dirección. El lado a mantener. Ya. Deme un segundito. Ok. A ver, la dirección
Me ingreso de nuevo donde está mi geometría. Ustedes aquí ven la dirección. Por ejemplo, la 4 se remarca en amarillo y esa es la dirección. Si yo estoy aquí escogiendo mis cadenas. Digamos, estoy escogiendo. Aquí veo la dirección. Con esta flecha de aquí cambio la dirección. Para que de todas me quede igual. Gracias, Inge. Y en este caso todas tienen esta flecha hacia abajo. Digamos al lado izquierdo, todas indicando hacia abajo. Y ahí está corregido. Ya tendría que simular. Aquí ustedes pueden cambiar de nombre, que es cada cosa. Por ejemplo, ahorita ya me olvidé cuál era la F, esta Pocket. Entonces yo puedo modificarle, le dan clic. Le dan 2 clics seguidos. Esta es la F, pongamos. Esta hice con Pocket, ¿no es cierto? Voy a poner que es Pocket de la F. Pocket F, me sale acá al final el nombre. Pocket F. Sí, para acordarme qué es cada cosa pueden ir poniendo ustedes el nombre o la F. ¿Qué más necesito? El Pocket y el Trim. No voy a simular todo, vamos ahí. Selecciono todo. Vamos a simular. A ver qué es lo que hice bien y también qué es lo que hice mal, ¿no? Vamos ahí. La N ya vimos que hicimos, que nos faltaba datos. Nos faltaba mejorar eso. Vamos con la F y empezamos a hacer un desbaste continuo ahí mismo. Con la forma. Y una pasada de acabado que le dio el contorno. Esta estuvo un poco difícil la palabra, las letras feliz de la palabra feliz. Entonces igual, está haciendo con Pocket, parte a parte. Y va completando el desbaste. Igual tiene una pasada de acabado. Por el contorno. Listo, nos falta el punto de la I. Ese podría agregarle en la parte del Pocket de la F. Puedo agregarle aquí en la geometría. Clic derecho, agregar cadena. Voy a agregarle. Fíjense para dónde está la flecha en la F. Para el mismo lado tendría que estar en esta de acá. Aunque, bueno, en esta operación de Pocket no afectan mucho. Ok. Ok. Está listo. Y está la I. Marcamos la primera. Fíjense, si yo quiero borrar la operación, marco, me aseguro que esté solo esa con visto. Y esa la borro. Con suprimir. Este es un proceso irreversible. Si ustedes cogen y por error borran todo, irreversible. Nada de control Z, control U, control nada. No se puede rehacer. ¿Sí? Entonces voy, me aseguro que está bien seleccionado lo que quiero borrar. A ver. Este contour es el que quiero borrar. Muestro, oculto. Sí, esto mismo es lo que quiero borrar. Clic derecho, borrar. Este es irreversible. Feliz. Dije, Díganme. ¿y por qué le borro si eso era algo que utilizamos al inicio? La N. La letra N. Todavía no estaba perfecta. Estas sí están bien. Ay. Solo ya la N estaba faltando un espacio. Aquí, fíjese, hemos ocupado Pocket y contorno para un acabado. Diciendo que nosotros queremos revisar. Por ejemplo, yo creo que este contour está de más, pero no estoy segura. Voy a revisar solo las 3 operaciones.
las 3 operaciones primeras para ver si queda bien mi palabra y si no, de ley necesito el contorneado final. Veamos con el contorneado. Control. Si es que esta operación está de gana, solo me está ocupando tiempo, la borro. No la necesito. Sí, nos quedó lo mismo. Esta operación de Contour 2D también está de gana. Voy a borrar. Ya, he hecho la palabra feliz. Con Pocket. La N sí podemos hacerle con múltiples pasadas, las letras. Sí, está claro hasta aquí. O sea, bueno, este caso especial que no se podía sacar de otra forma. Preguntas. Está difícil, No ve, Inge, que sí estaba bien difícil. Para que aprendan mismo. Pero sí vale para la tarea 3. Claro, es la actividad 3. Bueno, pero si vale, digo, ya esa figura o no. Podría. Pero bueno. Pero, o sea, yo les dije que busquen algo que a ustedes les guste, sus cantantes, sus videojuegos, sus deportistas, no sé, o algo que ya veo que les ha oído gustar la Navidad. Ya, pues sí, eso tiene más opciones que, por ejemplo, estaba tecnología, algo de ciencia. Es que, bueno, este es artístico, o sea, podían escoger cualquier imagen hasta, digamos, inclusive verán, un semestre hubo un estudiante que él dibujó en una hoja, le escaneó, le pasó a ese programa y le convirtió en vectores. Y hizo su propio dibujo a mano, o sea, es artístico. Sí, un ejemplo. No nos limitamos mucho a lo que podemos hacer. Vamos acá, ya. Entonces les dije que hoy les iba a explicar lo que son las velocidades, ¿no es cierto? Entonces, las velocidades nosotros tenemos principalmente 3. Esto está en el unidad 3.2 de la plataforma. Vamos a ver. He estado en la reunión equivocada. Vamos a ver, déjame ver. 3.2. Datos de corte en la fabricación. Entonces nosotros tenemos 3 velocidades básicamente. Velocidad de corte. Está en la plataforma, ¿no? Velocidad de avance y velocidad de giro. Entonces esto en el Mastercam. A ver, déjenme ver que no me están viendo ustedes. A toda la pantalla. Esto en el Mastercam va aquí en los parámetros. Entonces, en los parámetros ahí nosotros tenemos la velocidad de avance y la velocidad de giro. La velocidad de corte nosotros la leemos en tablas. Eso tenemos aquí en la herramienta. Entonces nosotros llenamos aquí. ¿Por qué le demora mucho el programa? Porque aquí está 0. Sí, no está con una velocidad de avance. No está avanzando la herramienta sobre el material, porque aquí es una velocidad 0. Sí, sería la corrección que yo le haría primerito.
0 aquí también. Sí, entonces esta es velocidad de avance en XY. Este dato se calcula, es el equivalente en revoluciones por minuto, me parece. Velocidad de avance, pero cuando se mueve en Z, cuando se clava la herramienta, velocidad de avance es plunge rate. Y velocidad de giro de lucillo. Entonces vamos a ver la fórmula para calcular esta de acá. Me voy acá. Esto está en la plataforma, les acabo de decir. En la unidad 3.2. Ya está todita la plataforma actualizada para que puedan revisar. Si tienen dudas, ya saben, me avisan para hacer tutoría. Dígame. Puede darnos plazos hasta el día jueves. Entonces, las actividades. Por favor. Plazo hasta el jueves. ¿No estaba hasta el 30? Hasta el martes, no dijo la otra semana. Déjame revisar, por favor. A ver, voy a la... Y aquí en la plataforma creo que les he puesto otras fechas. Quinto B. Vamos a... La materia más bonita, ¿no es cierto? No, dice... A ver, vamos. ¿Qué actividad? 3. Déjame ver la fecha que está. Digamos, ejemplo, actividad 3. Vence el sábado 31 de julio. Gracias, Inge. Ya. Revisarán bien estas fechas porque no sé si me habré confundido. Me pidieron más plazo y ya les puse hasta julio. La 2 creo que está Y hasta para mañana. terminar, Déjame ver. La actividad 2. Esa es más fácil, ¿no es cierto? Es lo que hicimos en clase, el contorno y un texto. O sea, que pongan su nombre y pongan quinto B o alguna idea. Este está hasta el jueves 29. Sí, tienen tiempo, chicos. Ya, me regreso. Bla, bla, bla. Estábamos en velocidad. Acá. Entonces vamos, primera, velocidad de corte. Señor Mayor, ayúdame leyendo. Velocidad de corte es la velocidad lineal de la parte periférica de la pieza, la misma que encontrará en contacto con la herramienta. Esta se expresa en metros por minuto. Tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado. Una vez elegida la velocidad de corte, se puede determinar las revoluciones por minuto RPM, que se elegirá en el torno según la siguiente ecuación. Velocidad de corte igual a Revoluciones N por minuto. por Revoluciones pi por minuto. por DC sobre 1000, Ya. donde veces la velocidad de corte, N la velocidad de rotación de la herramienta y DC es el diámetro de la pieza. Copiarán la fórmula, por favor. Si está clara la fórmula. Puede bajar un poquito la pantalla o solucionar. Hasta La aquí. velocidad de corte es la que determina la duración de la herramienta. Una alta velocidad de corte ayuda a obtener el mecanizado en menos tiempo. Sin embargo, aumenta la velocidad de desgaste de flanco de la herramienta. ¿Qué es flanco? El flanco es la partecita de la cuchilla que tiene para cortar. El filo, ya, el filo en otras palabras, ¿no es cierto? Es el flanco de la herramienta. Vamos a ver. Entonces nos dice aquí la fórmula velocidad de corte en metros sobre minuto va a ser igual a las RPMs por pi conocemos, por el diámetro. Por ejemplo, están maquinando un diámetro de 40
Todo en unidades coherentes. Por ejemplo, milímetros, minutos, revoluciones sobre minuto y milímetros sobre metro. Este es un factor de conversión. El último es solamente un factor de conversión que convierte 1000 milímetros es un metro. Chévere. Y con eso eliminamos milímetros y nos queda en metros sobre minuto. Sí, entonces esta fórmula anotarán. Importante. Importante. Vamos, en la fresadora, el diámetro de aquí será el diámetro de la fresa. En el torno este es el diámetro del material. Solo eso cambia. Nada más. Pues velocidad, diámetro de la fresa o diámetro del material. Eso sería todo. Me voy a la siguiente. ¿Qué nos dice? Si es que esto tiene una velocidad de corte excesiva, ¿qué puede pasar, señor Pinos? Dije, no puedo decir a otro compañero porque me siento mal. Disculpa, dije. Señor Lascano, dígame, por favor. La velocidad de corte excesiva, ¿qué puede pasar? A ver, ya le ayuda, por favor, ingeniero. La velocidad de corte excesiva puede dar lugar a esta parte de Leo, Inge. Sí. Ya. La velocidad de corte excesiva puede dar lugar a desgaste muy rápido del filo de corte de la herramienta, deformación plástica del filo de corte, además de cambiar la tolerancia del acabado, calidad de mecanizado deficiente. Ya, Continúo. y la velocidad de corte demasiado baja, ¿qué puede pasar? La velocidad de corte demasiado baja puede dar lugar a formación de filo de aportación en la herramienta, dificultad de la evacuación de viruta, baja productividad, costo elevado del proceso de mecanizado. Ya, gracias. Entonces, ya, si nosotros escogemos mal la velocidad, tenemos consecuencias. Si escogemos muy alta o muy baja. Velocidad de corte excesiva, hay un desgaste, una deformación de la herramienta. Ya nos daña las tolerancias, o sea, las medidas del acabado. Un mecanizado, una calidad deficiente. ¿Sí? Si esto es... Sí, la velocidad de corte es demasiado baja, entonces ya va a empezarse a pegar el material en el filo de la herramienta, ya se va a empezar a adherir el material. Ya no puede salir fácilmente la viruta, ya se está ahí pegando. Si es que vamos demasiado lento, productividad muy baja. Una figura, una pieza, puedo demorarme horas enteras, 10, porque he escogido una velocidad demasiado baja. Dije, Dígame. la clase queda grabada. Sí está grabando. Vamos acá. También tiene un costo elevado, nos dice un costo elevado en el proceso. ¿Por qué un costo elevado? Porque si maquina tan lento, va a necesitar más horas de trabajo la máquina CNC para producir. Más horas de trabajo, más consumo de energía, más desgaste de la máquina, todo, y entonces eso hace que usted cobre más, que el costo sea más elevado. Vamos a la siguiente velocidad. Despejando la fórmula anterior, nosotros tenemos calculado la velocidad de rotación del cabezal, en este caso del husillo, ¿no es cierto? Señor Mayorga, ayúdame esta partecita. Ay, perdón, señor Puma, por favor. La La velocidad velocidad, Puma o mayor Inge. Pum. la velocidad de rotación del cabezal de tornos se expresa en revoluciones por minuto. La velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional a la velocidad de corte e inversamente proporcional al diámetro de la pieza.
Ya, en este caso aquí está la fórmula despejada, que nos dice en otras, expresando esta fórmula, revoluciones o RPMs va a ser igual a la velocidad de corte por 1000 sobre pi por diámetro. Solo está despejado del otro. Ya saben, el diámetro en torno será el diámetro del material. El diámetro en la fresadora será el diámetro de la herramienta, de la fresa. Copiarán esta fórmula. O despejan del anterior. Copiarán o despejan. Vamos a la siguiente. Dice, velocidad de avance. Esta también es importante. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a la velocidad de avance se formará la viruta, se despejará el material y otras causas. Sí, velocidad de avance. ¿Saben qué le ha pasado al señor Casa? Ya no entra como 3 semanas a clase. Nada, no ha dicho. No, es solo gusto de no entrar. Bueno, a ver, solo el fallo. Lo dije. Ya. Velocidad de avance, dices la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta. La velocidad de avance es del producto de la revolución por la velocidad de rotación de la pieza. Ya, entonces nosotros en el ejemplo, un caso, ejemplo torno, la velocidad de avance, si nosotros tenemos ahí el eje, la velocidad de avance es la velocidad relativa, es cómo se desplaza la herramienta. Ahí está la herramienta. ¿Cómo se va a desplazar la herramienta con respecto al material? Por ejemplo, puede ser que se desplace 0.1 milímetro por cada vuelta. 1 milímetro está acá la herramienta. Otra vuelta está acá 1 milímetro más lejos. Otra vuelta. Esa es la velocidad de avance por revolución. En cada vuelta, ¿cuánto recorre? N es la velocidad de giro de la herramienta, las RPMs, la que calculamos con la fórmula de arribita. Y F viene dada en milímetros sobre minuto. Sí, entonces esta suele venir en tablas y calculamos esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos. En la fórmula nos quedaría F es igual a N por F minúscula. Esta F minúscula le llamamos. Despejo esa F. F va a ser igual a F sobre N. Vamos a hacer un ejercicio con esto. Eso, bueno, entre sí, esto depende del material que estamos trabajando. ¿Cómo nosotros escogemos una velocidad? Depende del material. En la fresadora también depende de la herramienta, del diámetro de la herramienta, del material que estamos trabajando, básicamente de esas cosas. Vamos acá. Es que hay muchos participantes en la clase. Señor Mayorga, vamos aquí. Dice, al igual que con la velocidad de rotación. Al igual que con la velocidad de rotación de la herramienta, en los tornos convencionales la velocidad de avance se selecciona de una gama de velocidades disponibles. Sin embargo, en los tornos de control numérico se puede trabajar con cualquier velocidad de avance hasta la máxima velocidad de avance de la máquina. Efectos de la velocidad de avance, principal en la deformación de viruta. Formación. Se refleja en el consumo de potencia, contribuye a la tensión mecánica y térmica. La elevada velocidad de avance da lugar a buen control de viruta, mínimo tiempo de corte, mínimo desgaste de la herramienta, aumenta el riesgo de rotura de la herramienta, eleva la rugosidad superficial del mecanizado. Ya, gracias. Entonces, la velocidad de avance, como vimos, es cómo se traslada con respecto a la herramienta.
Entonces, afecta en la formación de viruta, en el consumo de potencia. Nosotros en la máquina tenemos un dial que nos muestra el consumo de potencia. Entonces, tiene rangos en bajo, moderado y alto. Alto en rojo. ¿Sí? Tiene rangos en rojo. Y aquí está el dial marcando. El consumo de potencia también se refleja en el esfuerzo de la máquina. Entonces, más potencia, si requiere más potencia de trabajo, quiere decir que la máquina se está esforzando más. Preferible esto, si tenemos dentro de la máquina, tenemos que fijarnos que esté en un rango moderado. No sobreesforzar la máquina llegando al rango de sobrecarga, digamos. ¿Sí? ¿Cómo contribuye a la tensión mecánica y térmica? Si nosotros estamos mecanizando un eje por la fuerza que estamos aplicando con la herramienta, esto va a ejercer una temperatura en la superficie y va a generar tensiones térmicas en la superficie, como un tratamiento en la superficie va a ir afectado por el calor de este movimiento de la herramienta sobre el material. Dependiendo tanto del material, del inserto y del material que estoy trabajando. En el caso de que la velocidad de avance sea muy alta, la viruta se va a desprender fácilmente, o sea, la viruta va a salir expulsada de ahí. El tiempo va a ser menor. Parece que es bueno, ¿no es cierto? Nos dice va a haber un mínimo desgaste de herramienta. Esta es una condición, sí, yo diría. Va a haber un mínimo desgaste de la herramienta dependiendo la profundidad que estoy mecanizando. No sería lo mismo que ustedes estén trabajando aquí 1 milímetro, que se manden de profundidad 5 y quieran que trabaje con la misma velocidad de avance. Entonces, el desgaste de la herramienta depende de la condición profundidad. Nos dice, aumenta el riesgo de rotura de la herramienta. Claro, se somete más trabajo más rápidamente, entonces un riesgo de rotura. Si nosotros avanzamos una velocidad de avance alta, tenemos una rugosidad superficial. Les pongo el caso. Como les dije, yo estoy recorriendo 1 milímetro por cada vuelta que da. 1 milímetro. Entonces aquí me va a quedar como roscado. 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. El recorrido de la herramienta fue de 1 milímetro. ¿Qué está generando esto? Rugosidad. Velocidad de avance muy alta, rugosidad superficial. Parecía cosas buenas, ¿no? También puede generar cosas malas. Son consecuencias. Vamos a la siguiente. Velocidad de avance baja. Señor Puma. Ya no está. A ver, en el chat de la reunión manden la palabra clave de hoy para registrar su asistencia. En el chat de la reunión de Zoom envíen velocidades. En el chat de la reunión de Zoom, a ver quiénes están despiertos todavía. Vamos acá. La velocidad de avance baja nos dice que nos va a dar lugar a una viruta larga, es decir, no se va a desprender fácilmente la viruta, sino se va a generar una viruta continua. Nos dice que puede mejorarse la calidad del mecanizado, entonces acuérdense, iba con referencia a la rugosidad, entonces ahora ya se mejora esa calidad. ¿Qué pasa si va a una velocidad baja? La herramienta está sometida más tiempo en contacto con el material y va a haber un mayor desgaste. El mecanizado va a demorarse más tiempo. Eso quiere decir que va a costar más tiempo de trabajo. Hacemos cuenta por horas. El mecanizado en una fresadora normalmente cuesta $17 la hora, más o menos.
Entonces, si trabajamos a $17 la hora, tendrían que trabajar muchas más horas, ¿no? Nadie, ya veo. Ya en el chat de la reunión de Zoom, registren la asistencia con la palabra velocidades. No en el WhatsApp, en la reunión de Zoom. Entonces vamos a un ejemplo. Nosotros tenemos que leer. Ya, solo uno está pendiente. Bueno, vamos acá. Nosotros tenemos que leer tablas para esto. Les dije que los datos de estos ya vienen del fabricante. Entonces, el fabricante de las fresas o el fabricante nos va a sugerir algunas velocidades. Y esas podemos colocarlas aquí. Entonces, por ejemplo, nos dice, ustedes van a maquinar aluminio para el proyecto. ¿Ya? Entonces, en el aluminio nos dice para desbaste, puede ser entre 60 y 80. Si somos muy conservadores y estamos, digamos, con miedo, utilizaríamos la más baja, ¿no es cierto? Obviamente. Si estamos muy confiados de las capacidades de la máquina, no digo de las de ustedes, 80 de desbaste. En el acabado, las velocidades suben. Velocidad de corte aumenta. Sí, veamos cómo funciona esto en referencia a las revoluciones. Ocupamos la fórmula. ¿Qué nos dice? La fórmula de RPMs. Fíjense, aquí ya tengo velocidad de corte. La fórmula de RPMs nos dice revoluciones va a ser igual a velocidad de corte dada en metros sobre minutos por 1000. Ay, perdón. 1000 milímetros sobre metro como unidad de conversión sobre pi por diámetro que estoy cortando, o diámetro que estoy trabajando. Velocidad de corte tengo de aquí de la tabla. El diámetro que estoy trabajando lo conozco. O el diámetro en fresadora, el diámetro que estoy poniendo la fresa, lo conozco, ¿sí? Entonces, calculo las revoluciones. Velocidad de corte entre 60 y 80, yo escojo 70. Por 1000 sobre pi. Digo, si el diámetro de este maquinado es 40 milímetros. Hay 40. Sí, resuelvo. Eso me daría las revoluciones, este como ejemplo. 557 revoluciones por minuto. Revoluciones sobre minuto o RPM, ¿no es cierto? 557. Eso en el desbaste. Vamos, no es lo mismo el acabado. Vamos, ¿cuánto nos sale en el acabado? Nos quedaría como revoluciones igual a velocidad de corte. Entre 80 y 100, ¿cuál escogen? 90. Ya, 90. Chévere. 90 por 1000 sobre pi por el diámetro que dijimos en este ejemplo va a ser un diámetro, un eje de 40 en aluminio. Revoluciones igual. ¿Cuánto? 716. RPM. Listo, tenemos ese dato. ¿Dónde lo cargamos en el Mastercam? Es aquí. Voy a pintarles en rojo. Aquí. Spindle speed. En el Mastercam.
Regreso a mi... Ya, en Spindle Speed, aquí. Ahí cargo las RPMs. ¿Listo? Me voy al otro dato, que sería este, F. Regreso. ¿Dónde estaba? Ya, voy a calcular F. Ya saben, ustedes ya copiaron. Sí copiaron, ¿no es cierto? Las respuestas. Inge, el del desbaste o el del acabado le ponemos ahí. Tenemos dos casos. Si estamos desbastando, ponemos desbaste. Estamos ya en un proceso de acabado, ponemos acabado. Sí, la velocidad de acabado es más lento. Vamos a ver por qué les digo que es más lento. Entonces, ustedes hasta ahí tienen las RPMs. Ay, perdón, no ha estado con lápiz. Tienen las RPMs de desbaste y acabado. Me voy con desbaste. ¿Cuál debería ser mi velocidad de avance? Nos dice la fórmula que había yo despejado. ¿Cómo dice, chicos? Vamos, no somos un diccionario, ¿no es cierto? Vamos a buscar aquí. Es N igual N igual. corte por 1000 sobre pi por DC. Aquí tenemos la fórmula, es F en milímetros sobre minuto es igual a las revoluciones por F, que viene dada en milímetros sobre revolución. Voy a ver qué está acá. Vamos, leemos en la tabla. Entonces, ¿qué nos viene aquí en la tabla? Nos viene una velocidad de avance en milímetros sobre minuto. Ay, Dios, no se coge el lápiz. Milímetros sobre minuto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está dando esta columna? Nos está dando esta F. Esta de aquí. Milímetros sobre minuto. Tengo que despejar, les dije la F de acá. En milímetros sobre revolución. Puedo calcular. Tengo F es igual a las RPMs que tengo ahí sobre mi dato de la tabla. ¿Cuál escojo entre 80 y 120, chicos? Sí, 100. No estoy ni muy alto ni muy bajo. F les va a dar, ¿cuánto era? 567 sobre 100. Eso sería en milímetros por cada revolución. Ya les digo, esto depende bastante de 5.57 no, milímetros sobre minutos. No, milímetros por revolución. A ver. Ay, no despejamos. A ver. Despejemos bien, chicos. Vamos a ver. Está mal despejado. Vamos a F. Vamos, hagamos paso a paso. F minúscula va a ser igual a F sobre las revoluciones. Esto va a ser igual F de tablas. Sí. F de tablas 100 sobre lo que nosotros hemos calculado de revoluciones, que era, ¿cuánto era? 567 era. 57. 557. Ahí sí, 100 sobre 557. Esto me va a dar en milímetros que recorre por cada revolución. Ahí quedaría 0.18. Ya. Imagínense en el torno, antes no salía que recorre 5 milímetros, ni una rosca gruesa, recorre 5 milímetros cada vuelta. Entonces, esto, en el torno, está ahí el material. Maquino aquí, me recorro 0.18 y maquino acá.
Entonces la rugosidad, ya se imagina. Vamos, esto fue en el desbaste, vamos al acabado. Mismos datos. Tengo F minúscula, va a ser igual a F sobre revoluciones. Esto va a ser igual al mismo signo, ¿cierto? Sobre 700, ¿cuánto era? En acabado. 16. 716. Ya. Velocidad de avance en acabado. ¿Cuánto? 0.14. 0.14. Es más fino, haciendo una exageración. En el caso de acá nos dejaba rugosidades. En este va a ser un poquito más fino. ¿Sí? Ya saben, más velocidad, tal vez traiga cosas buenas, menos velocidad. Depende de todo el conjunto. Revoluciones, avance, velocidad de corte. Las tres siempre van de la mano, aquí hemos visto. ¿Sí? Con una tablita podemos calcular. Si les mando, por ejemplo, en el deber, les pongo otro material que no esté aquí, tienen que buscar su tablita. Tabla de velocidades de corte para tal material. ¿Sí? Velocidades de corte para nylon. Velocidades de corte para lo que nosotros vayamos a trabajar. Hay que buscar la tabla. ¿Sí? Las tablas suelen diferir bastante de lo que es torno a lo que son velocidades para fresadora. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a ir algo. Ya, les he enseñado las tres fórmulas principales, las básicas. Estas fórmulas pueden ser un poco cambiantes en cuanto a lo que nosotros tenemos. En la bibliografía podemos encontrar más fórmulas que nos ayudan a tener más datos, pero estas son las principales y las que cargamos nuestros resultados al Mastercam. Voy acá. En lo que es fresadora, les voy a compartir este enlace. Aquí están, podríamos decir que casi... Están viendo el internet, ¿no es cierto? ¿O no? Sí están viendo. Ya. En este caso nosotros tenemos aquí fórmulas para fresado. En sistema métrico y en sistema inglés. La diferencia va a ser el factor de conversión de unidades. Entre milímetros, metros es 1000, entre pies, pulgadas es 12. Entonces por aquí va a estar el 12, acá está el 1000, acá está el 12, acá está el 1000, acá está el 12. Sí, casi solo esa es la única diferencia entre las fórmulas sistema métrico y sistema inglés. Acá tenemos las fórmulas de fresado. Velocidades de avance, de corte, de lucillo, de avance por diente, de avance por revolución, de arranque de viruta, de la potencia de la máquina, del par, del esfuerzo que se genera. Entonces, formulario más completo. Enroscado, nosotros también tenemos las fórmulas. Fijarán si es que existe alguna diferencia entre fresa y rosca. Torneado. Voy a regresar. Regresa. Y se dañó. Dios. Ya nada, ya. Ya se durmió, creo. Y es hora de descanso, y atrás de la Ya no avanza la... Escogemos aquí torneado. En torneado tenemos menos fórmulas, mire. Porque las otras fórmulas había más porque tomaba en cuenta velocidad de corte con un filo en la fresa, velocidad de corte con, aquí en este caso tiene más. Dígame. ¿Y esa diferencia del DM? ¿O es lo mismo con el DC? Ya, nosotros en la parte, por ejemplo, aquí tenemos los filos de corte. En la fresadora tomaba en cuenta los filos. ¿Cuántos filos tiene esa que dibujé? Esta de aquí. ¿Cuántos filos de corte están? 4. 4. En esta de acá, ¿cuántos filos de corte tiene? 2. 2.
¿Ya? Entonces, dependiendo del número, hay de 6 también. El número de filos también se calcula la velocidad de un fresado. Entonces, por eso hay velocidad por filo. Ya, vamos a ver la pregunta que me dijo. ¿Por qué dm? ¿Qué significa dm? En el otro estaba dc, diámetro, ¿no es cierto? Veamos acá, diámetro de mecanizado. Nosotros entendemos que, bueno, diámetro de mecanizado, solo la nomenclatura, diámetro de mecanizado. En el de la fresadora les dice otra cosa, verán. Les dice diámetro de la fresa, DCAP. Sí, DCAP, ¿qué dice acá? DCAP, diámetro de corte a la profundidad de corte AP. AP, profundidad de corte. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Nosotros decíamos el ejemplo de la herramienta que estamos ocupando, digamos que es así. La velocidad de corte no será la misma que yo esté cortando a esta profundidad que esté cortando acá. Entonces, por eso les dice aquí el diámetro de corte a la profundidad de corte AP. Es la diferencia DC, DAP, DCAP. Este formulario es más completo, por lo tanto un poco más complicado. Yo les enseñé las fórmulas básicas que vamos a utilizar. De lo que yo había mecanizado algunas veces en fresa, solíamos colocar en RPMs 4200. En avance, en F, 1200. Y para Z, avance en Z, pongamos 200. Es los datos que les sé hacer colocar a ustedes usualmente. Entonces, 1200, 200. Este viene en milímetros sobre minuto. Vamos aquí. Con estos datos de aquí, estos son los que alguna vez pregunté a alguien que trabajaba siempre y por su experiencia llegó a estos datos. ¿Qué más me dijo? Para desbaste, las profundidades en Z, porque la capacidad de la máquina le permite, ellos hacían de 0,42. Y profundidades, imagínense, para desbaste. En 2 pasadas ya casi 1 milímetro. Y para acabado, 0,15 para acabado, dependiendo de lo que estén maquinando. Entonces, esta es una referencia para aluminio. Sí, para fresado de aluminio. Puede servir como referencia. Si estamos por datos más o menos por aquí, con esto probamos, maquinamos moldes y nos salieron súper bien. Entonces, con datos relativamente alrededor de estos de aquí, estaríamos por buen camino, ¿sí? Dependiendo del material. Vamos, preguntas del tema. Si no, ya nos quedamos hasta aquí, chicos. No se olviden, acaben de maquinar y enviar las tareas a tiempo. En la plataforma y los archivos Mastercam, todo guardan en su Drive. Listo, Ángel. Listo. Hacen bien, hasta luego. Luego. Mañana